Sofía Santos no gritó, no corrió, no intentó apagar el fuego, se quedó inmóvil, de pie, frente a su huerto, viendo cómo las llamas devoraban todo lo que había construido con sus propias manos. El aire olía a madera quemada, a fruta destruida, a vida arrasada sin piedad. El calor llegaba en oleadas, golpeándole el rostro. Pero ella no se movía. Tenía 26 años. Y en ese instante sintió como toda su vida se deshacía entre sus dedos, como arena. Altamira siempre había sido su hogar. Allí había nacido, allí había crecido, allí había amado, y ahora, allí mismo lo estaba perdiendo todo. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, buscó dentro de sí una fuerza que ya no sabía si existía, y entonces la pregunta volvió, la misma que llevaba días, semanas, meses persiguiéndola. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? Porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que todo era sencillo, en que todo era suyo, en que tenía a Pedro Santos, su marido, un hombre bueno, de manos fuertes y mirada cálida, de esos que no necesitan palabras para hacerte sentir en casa. Trabajaban juntos la tierra, sembraban juntos, soñaban juntos. El huerto, ese mismo huerto que ahora ardía frente a ella, había sido su orgullo. Cada otoño, los manzanos se llenaban de frutos rojos, brillantes, abundantes. Era su vida, su futuro, su paz. Pero la vida no avisa cuando va a romperlo todo. Las deudas llegaron despacio, primero pequeñas, luego inevitables. Y Pedro cambió. Quiso más rápido, más dinero, más de lo que podían sostener. Y fue entonces cuando cometió el error que lo destruyó todo. Pidió dinero. A Dominic Trajano, el hombre que nadie nombraba en voz alta en Altamira, el hombre que todos temían. Al principio parecía una solución, pero pronto se convirtió en una trampa. Los pagos comenzaron a retrasarse. Las visitas se volvieron más frecuentes, las amenazas más claras. Sofía lo veía, lo sentía, y cada noche le repetía lo mismo. «Detente, Pedro, aún estamos a tiempo». Pero él ya no escuchaba, ya no era el mismo. Algo en él se había roto, o tal vez siempre había estado ahí, esperando salir, hasta que una noche, simple, silenciosa, como cualquier otra, Pedro salió de casa y no volvió. Días después, encontraron un cuerpo en una calle oscura, sin vida, irreconocible. Las autoridades dijeron que fue un accidente, como siempre hacían, cuando el nombre de Dominic Trajano estaba cerca. Pero Sofía sabía la verdad, lo enterró, lloró, y luego hizo lo único que podía hacer, seguir viviendo. Durante 2 años, aprendió a resistir, a callar, a sobrevivir, a abrir la puerta cada vez que Dominic golpeaba, porque la deuda no murió con Pedro, pasó a ella, y Dominic se encargó de dejarlo claro desde el primer día. Pero aquella mañana, todo cambió. Cuando abrió la ventana y vio el fuego, no fue un accidente, lo supo al instante, y también entendió algo más, algo frío, claro, doloroso. Dominic no quería el dinero, la quería a ella, sin opciones. Sofía abrió los ojos, miró lo que quedaba. 5 árboles, solo 5, cargados de manzanas rojas intactas, como si el destino hubiera decidido no llevárselo todo, y entonces tomó una decisión. Mientras le quedara algo, lucharía. Recogió cada fruto, llenó su cesta de mimbre y salió hacia la ciudad a vender lo último que le quedaba de su vida, sin saber que ese mismo día todo estaba a punto de cambiar. Las calles de Altamira estaban llenas de movimiento aquella mañana. Vendedores, carros, voces cruzándose, vida. Pero Sofía caminaba como si nada de eso existiera, con la cesta apretada contra el pecho, como si en ella llevara algo más que manzanas, como si llevara lo último que le quedaba de sí misma. No miraba a nadie, no hablaba, solo avanzaba. Hasta que una voz la detuvo. «Vaya, parece que aún tienes algo que vender». Sofía se quedó quieta.
No necesitó girarse. Reconocía esa voz. Dominic Trajano, alto, ancho, con esa presencia que hacía que incluso el aire se sintiera más pesado. A su lado, dos hombres, siempre los mismos, siempre en silencio, siempre observando. Sofía giró lentamente, lo miró y sostuvo su mirada, sin agachar la cabeza. «Señor Trajano», dijo con firmeza, «usted incendió mi huerto». Un murmullo invisible pareció recorrer la escena. Dominic sonrió, una sonrisa lenta, fría. Tomó una de las manzanas de la cesta sin pedir permiso. La giró entre sus dedos. Es peligroso acusar sin pruebas. Sofía no retrocedió. «No tengo cómo pagar ahora». Él dio un paso hacia ella, demasiado cerca. «Entonces véndeme la propiedad». «No está en venta». Dominic soltó una risa corta. «Todo está en venta, cuando no tienes otra opción». Sofía alzó la barbilla. «Es herencia de mi familia». Él inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera perdiendo la paciencia, o disfrutando demasiado. «Entonces solo te queda una alternativa». Hizo una pausa. Se acercó aún más. «Cásate conmigo». El silencio cayó como un golpe. Sofía sintió la rabia subirle por el pecho, pero no apartó la mirada. «Prefiero perderlo todo». Fue en ese momento cuando alguien intervino. «Querida, ¿estos hombres te están molestando?» La voz fue tranquila, segura, como si aquello no fuera una amenaza, sino una simple interrupción. Dominic se giró lentamente, molesto. «¿Quién es usted?» El hombre ya estaba a su lado, al lado de Sofía, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, alto, de hombros firmes, mirada serena, pero firme. «Raúl Ortega». Hizo una pausa y añadió sin titubear: «Soy su prometido». El mundo pareció detenerse. Sofía no lo miró, no reaccionó, no negó nada. Simplemente se mantuvo firme. Dominic observó a uno, luego al otro, calculando, siempre calculando. Curioso, nunca lo había visto en la ciudad. Acabo de llegar, y ya está comprometido. Raúl no se movió. Así es. Dominic lo observó un segundo más, evaluando, midiendo, y algo cambió en su expresión. No miedo, pero sí cautela. «Bienvenido a Altamira, señor Ortega», sonrió levemente. «Volveremos a hablar». Y se marchó, con sus hombres, sin prisa, como si nada hubiera terminado, solo pospuesto. Cuando desaparecieron, el aire volvió. Sofía soltó la cesta apenas un poco. Sus manos temblaban. Raúl la miró. «¿Está bien?» Ella lo miró por primera vez. De verdad. Y en sus ojos había algo que no sabía nombrar. Alivio, desconfianza y algo más. «No estoy bien», respiró hondo. «Gracias». «Pero, ¿por qué dijo eso?» Raúl la sostuvo con la mirada. «Porque necesitaba que él se detuviera». «¿Y ahora?» Él inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tomando una decisión en ese mismo instante. «Ahora necesito que usted me escuche». Hizo una pausa y dijo con total calma: «Soy el nuevo duque de Altamira». El silencio volvió, pero esta vez no era de amenaza, era de destino. Sofía no reaccionó de inmediato. Lo miró, en silencio, como si estuviera esperando que aquello fuera una broma o una locura. «¿El duque?», murmuró al fin. «¿De Altamira?». Raúl asintió con la misma calma, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de convencer, simplemente siendo. El viento de otoño cruzó la calle, arrastrando el leve olor a humo que aún quedaba en el aire. Sofía apretó la cesta. «¿Y por qué me dice eso a mí?». Raúl la observó un instante, midiendo sus palabras. «Porque vine aquí por hombres como Dominic Trajano». Hizo una pausa. «Y porque usted necesita ayuda». Sofía soltó una leve risa sin humor. «¿Ayuda?», negó con la cabeza. «Nadie puede ayudarme». Raúl no insistió, no la interrumpió. Esperó y luego dijo: «Sí puedo». Sacó del interior de su abrigo un papel doblado, sellado. Lo extendió hacia ella. Sofía dudó, pero lo tomó. Lo abrió, leyó,
Y el mundo volvió a cambiar. Era oficial. El sello. La firma. No había duda. Era él. De verdad. Sofía levantó la mirada, y por primera vez, su firmeza tembló, no por miedo, sino por la magnitud de lo que tenía delante. Raúl continuó. Necesito quedarme en esta ciudad unos días antes de que llegue mi comitiva. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Todo. Hizo una pausa breve. No conozco a nadie aquí, pero usted sí. Conoce a Dominic, conoce la ciudad, conoce lo que está pasando. Sofía frunció ligeramente el ceño. ¿Y qué gana usted ayudándome? Raúl sostuvo su mirada. Directo. Orden, justicia y una ciudad que deje de vivir con miedo. Luego añadió más bajo. ¿Y usted ganaría algo más importante? Sofía no preguntó, pero él lo dijo igual. Libertad. El silencio entre ellos fue distinto, más denso, más real, más peligroso. Porque ya no hablaban de palabras, hablaban de decisiones. ¿Qué quiere exactamente?, preguntó ella al fin. Raúl no dudó. Que finja ser mi prometida. Sofía abrió los ojos apenas. No por sorpresa total, sino porque una parte de ella ya lo había intuido. ¿Fingir? Sí. Mientras yo esté a su lado, Dominic no se acercará, y mientras tanto, yo me encargaré de él. Sofía lo miró fijamente. ¿Y después? Esa pregunta no era simple. Llevaba dentro todo: el miedo, la desconfianza, las heridas. Raúl no esquivó nada. Después, decidiremos, sin promesas vacías, sin mentiras, solo verdad. Sofía bajó la mirada un segundo, solo uno. Recordó el fuego, recordó la deuda, recordó a Pedro, recordó 2 años sobreviviendo sola, y entendió algo con una claridad brutal. Ya no tenía nada que perder. Volvió a mirarlo. Está bien. Raúl no sonrió, pero algo en su expresión cambió. Lo haré. Hizo una pausa. Pero no por usted, sino porque quiero ver a ese hombre caer. Raúl asintió. Entonces estamos de acuerdo. Y hay una condición. Dígame. No confío en usted. Raúl no se ofendió. No reaccionó. Solo respondió. No lo necesita. Otro silencio. Pero esta vez no era incómodo. Era el inicio de algo. Venga, dijo Sofía al fin. Mi casa está a 1 hora. Raúl la miró con interés. ¿Puedo quedarme allí? Puede alquilar una habitación. Hizo una pausa y añadió con firmeza. No somos nada, solo un trato. Raúl asintió. Solo un trato. Pero mientras caminaban hacia la salida de la ciudad, ninguno de los dos sabía que aquello dejaría de ser un trato, mucho antes de lo que estaban dispuestos a admitir. El camino fuera de Altamira era silencioso. Solo el sonido de las ruedas sobre la tierra y el viento cruzando los campos abiertos. Sofía conducía sin hablar. Raúl tampoco, pero no era un silencio incómodo. Era ese tipo de silencio donde ambos están pensando demasiado. La ciudad quedó atrás, los campos comenzaron a abrirse, y entonces la casa apareció, a lo lejos, antigua, elegante, incluso con el paso del tiempo. No era una mansión, pero tenía alma. Raúl desaceleró casi sin darse cuenta. Observó la entrada de piedra, las ventanas altas, la veranda desgastada, pero firme. «Es hermosa», dijo sin pensarlo. Sofía no sonrió. Lo era. Bajó de la carreta. «Puede dejar el caballo en el establo», y entró, como si no necesitara mirar atrás. Raúl la siguió. El interior era sencillo, limpio, silencioso. Demasiado silencioso. Ese tipo de silencio que no es paz, es ausencia. Subieron al piso superior. El suelo crujía bajo sus pasos. Sofía abrió una puerta al final del pasillo. «Puede quedarse aquí». La habitación era amplia. Una cama de hierro, una mesa, una ventana abierta al campo. El aire de otoño entraba suave, con olor a tierra húmeda. Raúl se acercó a la ventana y entonces lo vio, el huerto, o lo que quedaba de él, las ramas negras, la tierra quemada, los árboles caídos y, al fondo, los 5 manzanos que habían sobrevivido.
cargados de frutos, pequeños, pero vivos. Raúl no dijo nada, pero algo dentro de él se tensó. Fue él, dijo Sofía detrás de él, no como una duda, como una verdad. Raúl asintió lentamente. Lo sé. Se hizo un silencio, más profundo. ¿Y aún así sigues aquí?, preguntó él. Sofía se cruzó de brazos. ¿A dónde quieres que vaya? Raúl no respondió, porque no había respuesta. Sofía abrió un armario. Puedes usar esta habitación. Luego lo miró. ¿Y tus cosas? Raúl sonrió levemente. Llegarán en unos días. Hizo una pausa. Con unas 20 o 25 personas. Sofía se giró de golpe. ¿Cuántas? Mi gente, administradores, guardias, personal. Sofía lo miró. Esto no es una posada. Lo sé. Ni una mansión. Aún no. Silencio. Y entonces, algo inesperado. Sofía suspiró. Está bien. Raúl la observó, sorprendido. ¿Estás segura? No. Pero ya he tomado decisiones peores. Raúl no respondió, pero algo en su mirada cambió. Respeto. Real. Gracias. Sofía asintió. La cena estará en 2 horas. Y salió, dejándolo solo. Raúl se quedó en la habitación, mirando el campo, el lago al fondo, las montañas, el huerto quemado. Y por primera vez desde que llegó, tuvo la certeza. Ese era el lugar, no por la casa, no por las tierras, sino por ella. Se dejó caer en la cama. El cansancio del viaje le golpeó de golpe. Cerró los ojos y se quedó dormido. Cuando despertó, ya era de noche. La habitación estaba oscura, pero en la mesa había un plato cubierto. Comida caliente, esperándolo. Raúl lo descubrió. Carne, patatas, simple, perfecto. Comió en silencio, con hambre, con calma. Y luego bajó. La casa estaba en penumbra, solo una luz, la chimenea. Y allí, Sofía, sentada, con un libro, el cabello suelto, el fuego iluminando su rostro. Raúl se detuvo, sin hacer ruido, observándola, y en ese instante, sin motivo claro, entendió algo que no esperaba sentir. No era deber, no era estrategia, no era sumisión, era algo más, algo personal. Perdón, dijo al fin. Me quedé dormido. Sofía levantó la mirada y sonrió levemente. Lo imaginé. Silencio. Pero esta vez era distinto, más cálido. Raúl se sentó, a cierta distancia. Vi el huerto. Sofía cerró el libro lentamente. Este año iba a pagar parte de la deuda. Hizo una pausa. Pero él decidió que no. Raúl la miró. Eso se va a acabar. Sofía no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía si creerlo. ¿Tienes familia?, preguntó ella. Raúl negó. No. ¿Nadie? Nadie. Silencio otra vez, pero esta vez compartido. Mañana iremos al lago, dijo Sofía de repente. Raúl la miró. ¿Para qué? Para enseñarte a pescar. Raúl sonrió. Por primera vez de verdad. Nunca he pescado. Sofía soltó una pequeña risa, y ese sonido llenó la casa de algo que llevaba mucho tiempo ausente. Vida. Entonces lo necesitas. Se levantó. Buenas noches, Raúl. Se detuvo un segundo, como si probar su nombre fuera importante, y subió las escaleras. Raúl se quedó allí, mirando el fuego, pensando, sintiendo, y sin darse cuenta, ya había cruzado una línea, porque aquello ya no era solo un trato. La mañana llegó fría, silenciosa, con ese tipo de calma que parece engañosa después de una tormenta. El aroma del café llenaba la cocina. Sofía ya estaba despierta, como siempre. Raúl bajó unos minutos después, aún con el peso del viaje en el cuerpo, pero con la mente clara. Se sentaron, comieron en silencio, sin incomodidad, sin necesidad de hablar, y cuando terminaron, Sofía simplemente dijo, «Vamos». Raúl no preguntó, la siguió. Salieron al exterior. El aire era limpio, frío, con ese olor a tierra húmeda que solo aparece en otoño. El camino hacia el lago pasaba por el huerto, y cuando llegaron a ese punto, ninguno habló. Las ramas negras, la tierra quemada, el silencio. Sofía no bajó la mirada, no se detuvo.
No suspiró, simplemente caminó, y Raúl caminó a su lado, sin invadir, sin decir nada, entendiendo, sin que nadie se lo explicara. Cuando el agua apareció entre los árboles, Raúl se detuvo. El agua estaba completamente quieta, oscura, reflejando el cielo claro de la mañana. Alrededor, colores de otoño, verdes, ocres, rojos. Un lugar que no necesitaba ser explicado, solo sentido. «Es increíble», murmuró. Sofía lo miró, y por primera vez, su sonrisa fue distinta, más suave, más verdadera. «Es mi hogar». Raúl la observó un segundo, y en esa frase entendió todo. Sofía caminó hasta la orilla. La barca estaba allí, esperando, como si también formara parte de su vida. Raúl le ofreció la mano. Ella la tomó, sin dudar. Subieron, remaron hacia el centro. El agua apenas se movía. El silencio no pesaba, acompañaba. Sofía preparó la caña, con movimientos precisos, seguros. «Así», dijo, «lanzas y esperas». Raúl imitó el gesto, torpe al principio, pero concentrado, como un niño aprendiendo algo por primera vez. Pasaron los minutos, sin hablar, solo el sonido del agua, el viento suave. Y entonces Raúl habló, sin mirar. «A mi padre le gustaba pescar». Sofía lo escuchó. «¿Y tú?» «Nunca vine con él». Silencio. «Cuando logré todo lo que quería, ya no estaba». Sofía no respondió. No hacía falta, porque entendía ese tipo de pérdida, ese tipo de culpa que llega tarde. Y entonces la línea de Raúl se tensó. «He atrapado uno». La emoción le salió sin filtro. Casi pierde el equilibrio. Sofía rió. «¿De verdad?» «Despacio, Raúl, despacio». Él siguió sus instrucciones, con cuidado, con concentración, hasta que el pez salió del agua, brillando bajo el sol. Raúl sonrió, como un niño, y Sofía lo miró, como hacía mucho no miraba a nadie, sin miedo, sin defensa, solo presente. Pescaron varios más. El tiempo pasó, sin que ninguno lo notara, y cuando regresaron, «Ya tenemos almuerzo», dijo ella. La casa volvió a llenarse de aroma, de calor, de vida. Comieron juntos, y entre palabras simples, algo empezó a construirse, algo silencioso, pero real. «Cocinas increíble», dijo Raúl. Sofía rió. «Todo te parece increíble, porque lo es». Ella bajó la mirada, pero sonrió, y entonces dijo algo que no esperaba decir. «Voy a necesitar trabajo». Raúl dejó el tenedor. La miró. «No». Sofía frunció el ceño. «¿Cómo que no?» «No vas a necesitarlo», hizo una pausa. «Voy a comprar parte de tus tierras». Silencio. «Para construir». Sofía negó de inmediato. «No, Sofía, no voy a vender». Su tono fue firme, definitivo. Raúl no insistió, solo asintió. «De acuerdo», pero algo quedó en el aire, algo que ninguno dijo. Después, él se levantó. «Iré a la ciudad». «¿Hoy?» «Sí». «¿Volverás?» Raúl la miró, directo. «Sí», y salió. Sofía se quedó sola, otra vez. Pero esta vez, el silencio no era el mismo, porque ahora había alguien ocupando ese espacio, aunque no estuviera. La tarde cayó demasiado rápido. Sofía había pasado el día trabajando, ordenando, limpiando, preparando habitaciones, intentando no pensar. Pero cuando la noche llegó, el silencio volvió, y con él, la inquietud. Raúl había dicho que volvería, y aún no estaba. Sofía se quedó junto a la ventana, mirando el camino. Nada. Oscuridad. Ningún sonido. Ninguna señal. El tiempo comenzó a pesar, minuto a minuto, pensamientos que no pedían permiso. Quizá no vuelva, quizá cambió de idea, quizá. 3 golpes, fuertes, irregulares. Sofía reaccionó de inmediato. Corrió hacia la puerta, el corazón desbocado. La abrió y el mundo se detuvo. Raúl estaba allí, pero no como lo había visto antes. Ropa rasgada, rostro marcado, sangre seca en el brazo. Antes de que pudiera hablar,
Sus piernas cedieron. «Raúl». Sofía lo sostuvo, con toda la fuerza que tenía. Lo arrastró dentro. Lo sentó en el sofá. Él respiraba con dificultad. Dos hombres. En el camino... ¿Qué? Me tiraron del caballo. Mensaje de bienvenida. Sofía apretó la mandíbula. La rabia le subió como un golpe. ¿Por qué no dijiste quién eras? Raúl la miró, cansado. Pero claro, porque no estaría aquí ahora. Silencio. Sofía lo entendió. Y no dijo más. Se levantó de inmediato. No te muevas. Volvió con agua, paños, una pomada de hierbas y ropa limpia. Quítate la camisa. Raúl dudó apenas, pero obedeció, con dificultad, y cuando la tela cayó, Sofía se quedó un segundo inmóvil. No por deseo, no todavía, sino por lo que representaba. Era el primer hombre que veía así, desde Pedro. Respiró hondo, se obligó a centrarse, y comenzó a limpiar las heridas, con cuidado, con firmeza, sin temblar. El contacto era cercano, demasiado cercano, pero ninguno se apartó. Raúl la observaba, no sus manos, su rostro, esa concentración, ese cuidado, que no tenía obligación de darle, y aún así, estaba allí. Cuando terminó, Sofía se levantó. Iré a buscar comida. Regresó con un guiso caliente. Se detuvo al verlo, con la ropa de Pedro. Algo en su pecho se movió, extraño, doloroso, pero también necesario. «Te las devolveré», dijo él. Sofía negó suavemente. «No hace falta». Se sentó frente a él, lo observó comer, en silencio, y entonces dijo: «No vuelvas a salir». Raúl levantó la mirada. «Necesito». «No». Su tono no admitía discusión. «Necesitas recuperarte. Luego lo enfrentaremos». Raúl asintió. «Está bien». Terminó. La miró. «Gracias». Sofía sonrió levemente. «Todo te parece bien». Y él rió. A pesar del dolor. Una risa real, ligera, que rompió la tensión. «Descansa aquí abajo», dijo ella. «Si necesitas algo, llámame». Le dejó una manta y se fue. Raúl se recostó, el cuerpo dolorido, la mente despierta, pensando en lo que había hecho, en el riesgo, en ella. Había llegado solo, sin protección, y ahora no solo se había puesto en peligro él, también a Sofía, pero aún así no se arrepentía, porque había algo más fuerte creciendo, algo que ya no podía ignorar. En los días siguientes, Sofía lo cuidó, sin hacer ruido, sin esperar nada. Cambió vendajes, preparó infusiones, se aseguró de que comiera, y poco a poco, él se recuperó. Raúl, por su parte, empezó a ayudar, en lo que podía. Pequeñas cosas, gestos simples, compartidos, y sin darse cuenta, la casa empezó a cambiar. El silencio ya no pesaba, porque ahora era compartido. El sexto día, el sonido llegó antes que la imagen. Cascos, ruedas, voces. Sofía salió a la veranda, y lo que vio la dejó sin palabras. Carruajes, uno tras otro, guardias de la corona, hombres firmes, serios, organizados. Después, administradores, trabajadores, cocineras, lavanderas, un jardinero, y al final, una mujer, de mirada firme, presencia tranquila, autoridad silenciosa. Marta. Sofía observaba todo, sin moverse, mientras su casa dejaba de ser suya, para convertirse en algo mucho más grande. Raúl apareció a su lado. «Bienvenida a tu nueva realidad», dijo con calma. Sofía lo miró. «Esto es demasiado. Esto es lo necesario». Los guardias comenzaron a desplegarse. Las habitaciones se llenaron, las voces, los pasos, la casa cobró vida, como no lo había hecho en años. Marta se acercó a Sofía. «Señora Martínez». «Sofía». Marta sonrió. «Sofía, ahora ya no tienes que cargar con todo sola». Sofía asintió, pero en su interior sabía que eso no era del todo cierto, porque lo más difícil aún no había terminado. Ese mismo día, toda Altamira supo la verdad. Raúl Ortega no era un desconocido, era el duque, y Sofía
su prometida. Las miradas cambiaron, las palabras, el respeto, el miedo, todo, y también Dominic. Raúl pasó el día encerrado, con sus hombres, planificando, organizando, preparando. La caída. Sofía no preguntó, no interrumpió. Entendía que aquello iba más allá de ella, pero cuando la noche llegó y el movimiento cesó, se encontraron en la cocina, como si ese lugar se fuera suyo. Raúl se sentó, cansado. Necesito hablar con la gente de la ciudad. No lo harán, dijo Sofía. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Silencio. Y con razón. Raúl suspiró. Necesito pruebas. Necesitas protegerlos primero. Raúl la miró, entendiendo. Entonces, primero Dominic. Sofía asintió. Sí. Raúl pasó una mano por su cabello. He pedido refuerzos. Llegarán en unos días. Pero hasta entonces, tendrás que moverte con cuidado. Y tú también. Silencio. Sofía le sirvió té. Se sentó frente a él. Lo observó. Y entonces tomó una decisión. Voy a venderte parte de mis tierras. Raúl levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué? No puedo mantener todo esto sola. Hizo una pausa. Y contigo aquí estaré más segura. Raúl no respondió de inmediato, porque aquello no era solo un trato. Era confianza, real. ¿Estás segura? Sofía asintió. Sí. Raúl sonrió. Entonces, quiero el lago. Sofía soltó una risa. Ni en tus sueños. El ambiente cambió, ligero, cálido. Te daré la parte sur. Acepto. Se miraron, y en ese instante algo se selló, sin palabras. ¿Quieres ayuda con el pan? Preguntó él. Sofía lo miró, divertida. El duque quiere hacer pan. Raúl se arremangó. Me enseñaste a pescar. Creo que puedo aprender. Y así, entre harina, risas, correcciones y silencios cómodos, la distancia entre ellos desapareció, sin que ninguno lo admitiera. La madrugada llegó sin ruido, pero con decisión. Más de 30 hombres de la corona partieron hacia la ciudad. Raúl iba al frente, sin dudar, sin titubear. Sofía se quedó en la veranda, mirando cómo desaparecían en la oscuridad. «Volverá», dijo Marta, pero Sofía no respondió, porque el miedo no entiende de palabras. El día fue eterno. Cada minuto pesaba más que el anterior. Cada sonido en el camino le hacía levantar la mirada, hasta que llegaron. 2 guardias. «Debe venir con nosotros». Sofía sintió el estómago encogerse. «¿Qué ha pasado? Lo sabrá allí». No preguntó más. Subió al carruaje, y el camino hacia la ciudad se hizo interminable. Cuando llegaron, lo vio. La mansión de Dominic, rodeada. Guardias en cada entrada, en cada ventana, en cada rincón. El poder había cambiado de manos. Entró. El mármol frío, el lujo excesivo. Todo gritaba lo mismo. Dolor ajeno convertido en riqueza. Raúl estaba allí, en medio de todo, esperándola. Cuando la vio, su expresión se suavizó. Tranquila. Dominic ya ha sido arrestado. Sofía respiró, pero algo en su tono no encajaba. Entonces, Raúl hizo una pausa, una de esas pausas que cambian vidas. Necesito que estés aquí, porque hay algo que debes saber. Sofía se sentó, el corazón acelerado. Dilo. Raúl la miró, directo, sin rodeos. Tu marido no murió. El mundo se rompió. Sin ruido, sin aviso. Sofía llevó las manos a la boca. No, está aquí. No. Sofía, no. Su voz tembló, pero no retrocedió. Quiero verlo. Raúl asintió. Hizo una señal. La puerta se abrió. Y entonces apareció. Pedro, vivo, de pie, bien vestido, entero, real. Sofía no respiró, no parpadeó. Nada. Las lágrimas comenzaron a caer, sin permiso. ¿Cómo pudiste? Su voz salió rota, pero firme. ¿A quién enterré, Pedro? Él la miró, y en ese instante, Sofía lo entendió. Ese hombre ya no era el suyo. Te amaba, dijo él con calma, pero no quería esa vida. Sofía sintió el golpe,
¿Qué? Contar monedas. ¿Sobrevivir? Negó levemente. Yo quería más. Hizo una pausa. Dominic me ofreció poder, dinero, una vida distinta. ¿Y para eso fingiste tu muerte? Era la única forma. Silencio. Pesado. Irreal. ¿Y yo? Pedro no dudó. Sabía que acabarías vendiendo las tierras. Sofía cerró los ojos un segundo. Me destruiste. No, respondió él. Elegí vivir. Y entonces, la frase que lo cambió todo. Y lo volvería a hacer. El aire desapareció, Sofía lo miró. Sin lágrimas ya. Solo vacío. Durante 2 años. Me dejó sola. Su voz era baja, pero cada palabra pesaba. Me amenazó, me destruyó, quemó mi vida, y tú lo sabías. Pedro no respondió. No tenía nada que decir, y eso fue peor. Sofía respiró hondo y dijo lo único que quedaba por decir: llévatelo. El guardia se lo llevó. La puerta se cerró y entonces Sofía se derrumbó, no con gritos, no con ruido, sino con ese llanto que nace desde lo más profundo. Raúl se acercó, despacio, se arrodilló frente a ella. Lo siento. Sofía no respondió, solo lloró, y él la abrazó, sin decir nada más, porque no había palabras, solo estar, y en ese momento, sin que ninguno lo dijera, todo cambió. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. La casa seguía llena, las voces, el movimiento, la vida, pero dentro de Sofía había silencio, un silencio distinto, más profundo, más honesto, porque ahora ya no había dudas. Pedro no había muerto, había elegido, y eso dolía más que cualquier pérdida. Raúl no insistió, no preguntó, no la presionó, simplemente estuvo en cada comida, en cada paso, en cada silencio, y eso fue lo que empezó a curarla, poco a poco, sin prisa, sin ruido. Las noches en la cocina volvieron. El pan, la harina, el fuego bajo, las conversaciones suaves, como si ese espacio fuera el único lugar donde el mundo no pesaba. Pero una noche, Sofía no estaba. Raúl la buscó. En la casa, en el huerto, nada. Y entonces la vio, la silueta, caminando hacia el lago. La siguió, sin pensar. Cuando llegó, se detuvo. Sofía estaba en el agua, con el vestido, sumergida hasta la cintura, mirando el cielo, como si necesitara respirar. De verdad. ¿El agua está buena? Sofía se giró, sorprendida. Raúl, él no dudó. Entró. El frío le golpeó de inmediato, pero no retrocedió. Se acercó. Te busqué. Solo necesitaba esto. Silencio. El agua alrededor, las estrellas arriba, y algo cambiando entre ellos. Gracias, dijo ella en voz baja. Raúl la miró. ¿Por qué? Por todo, por la verdad, por quedarte, por no dejarme sola. Él dio un paso más, lento, sin invadir. Tú no merecías nada de eso. Sofía lo miró, y por primera vez no había defensa. Me alegra que estés aquí. El aire se volvió distinto, más denso, más real. Raúl levantó la mano, rozó su rostro, suave, como una pregunta, y Sofía no se apartó. Se quedaron así. 1 segundo, 2, hasta que él se acercó y la besó, despacio, con cuidado, como si supiera que ese momento lo cambiaba todo. El calor del beso rompió el frío del agua. Sofía cerró los ojos y por un instante se permitió sentir. De verdad, sin miedo, sin pasado, solo eso. Pero cuando el beso terminó, la realidad volvió, como un golpe. No puedo. Su voz fue suave, pero firme. No puedo, Raúl. Se apartó, salió del agua, rápido, sin mirar atrás, y desapareció entre los árboles. Raúl se quedó allí, solo, en el lago, entendiendo. No era rechazo, era miedo, un miedo que no se cura en un día, ni con un beso. Salió del agua lentamente. El frío volvió, pero dentro de él algo ya estaba decidido. Esperaría lo que hiciera falta. A la mañana siguiente, Raúl no estaba, ni en la casa ni en los establos. El aire se volvió distinto, más denso, más real.
Raúl levantó la mano, rozó su rostro, suave, como una pregunta, y Sofía no se apartó. Se quedaron así, un segundo, dos, hasta que él se acercó y la besó, despacio, con cuidado, como si supiera que ese momento lo cambiaba todo. El calor del beso rompió el frío del agua. Sofía cerró los ojos y por un instante se permitió sentir. De verdad, sin miedo, sin pasado, solo eso. Pero cuando el beso terminó, la realidad volvió, como un golpe. No puedo. Su voz fue suave, pero firme. No puedo, Raúl. Se apartó, salió del agua, rápido, sin mirar atrás, y desapareció entre los árboles. Raúl se quedó allí, solo, en el lago, entendiendo. No era rechazo, era miedo. Un miedo que no se cura en un día, ni con un beso. Salió del agua lentamente. El frío volvió, pero dentro de él algo ya estaba decidido. Esperaría lo que hiciera falta. A la mañana siguiente, Raúl no estaba, ni en la casa, ni en los establos, ni en el lago, solo una nota, sobre la mesa. Sofía la encontró con manos temblorosas, la abrió y leyó. Tengo asuntos que cerrar. Volveré cuando todo esté en orden. No tienes que esperar, pero si lo haces, volveré por ti. El aire se volvió pesado, demasiado. Sofía dejó caer la carta, se sentó, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. Los días pasaron, 1, 2, 3, una semana. La casa seguía viva, pero sin él, algo faltaba. El silencio había vuelto, y esta vez dolía. Sofía intentó seguir, trabajó, ordenó, habló con Marta, ayudó a los trabajadores, pero todo se sentía vacío. Hasta que una mañana, Marta se acercó. Debes decidir. Sofía la miró. ¿Qué? ¿Si vas a vivir o solo sobrevivir? Silencio. Ese hombre cambió esta casa. Pero tú cambiaste a ese hombre. Sofía bajó la mirada y entendió algo que llevaba días evitando. No era miedo, era elección. Y por primera vez podía elegir distinto. Esa misma tarde se fue, sin avisar, sin mirar atrás. Montó el caballo y cabalgó hacia la ciudad. El camino se hizo corto, porque el corazón ya sabía a dónde iba. Cuando llegó a la finca del duque, todo estaba terminado, ordenado, en calma. Preguntó por él y la llevaron a los jardines. Raúl estaba allí, de pie, de espaldas, mirando el horizonte, como si también estuviera esperando. Sofía se detuvo unos segundos, respiró y caminó, cada paso más firme que el anterior. Raúl la escuchó, se giró, y al verla, algo en su mirada cambió. ¿Has venido? Sofía se acercó, sin detenerse, sin dudar. No sé qué va a pasar mañana. No sé si esto funcionará. No sé si volveré a tener miedo. Hizo una pausa y lo miró directo. Pero sé una cosa. Raúl no se movió, no habló, solo escuchó. Quiero intentarlo contigo. El silencio fue absoluto, pero esta vez no pesaba. Raúl dio un paso. Yo ya lo decidí hace tiempo. Sofía sonrió. Y entonces se acercaron, sin dudas, sin miedo, y se besaron, esta vez sin huir, sin romper, sin mirar atrás. Los meses pasaron, la finca creció, el huerto volvió a florecer, los árboles renacieron, más fuertes, más vivos, como ella, como ellos. La ciudad cambió, el miedo desapareció, y el nombre de Dominic quedó en el pasado. Un año después, bajo los mismos árboles que sobrevivieron al fuego, Raúl se arrodilló, no como duque, sino como hombre. Sofía Santos, ¿quieres casarte conmigo? Ella lo miró, con esa misma calma que había aprendido a construir. Sí. Y cuando el viento movió las hojas, cuando el sol iluminó el huerto, cuando la vida volvió a ese lugar, nadie habló del pasado, porque ya no hacía falta, porque algunas historias no se salvan, se reconstruyen, y la de Sofía no terminó cuando lo perdió todo, empezó
cuando decidió volver a elegir. Si esta historia te ha tocado, si en algún momento sentiste que lo perdías todo, pero aún así seguiste adelante, escríbeme en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video, porque nunca sabes quién puede estar pasando por lo mismo que tú, y si crees en las segundas oportunidades, en el amor que llega cuando ya no lo esperas, y en las decisiones que lo cambian todo. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque aquí cada historia tiene un alma, y puede que la siguiente sea justo la que necesitas escuchar.